Apenas crucé la puerta y ya la voz de Itzel me cortó como cuchillo caliente en mantequilla. Otra vez trajiste el pay de la tienda. Soltó lo suficientemente fuerte para que su marido escuchara, pero bajito como si fuera un comentario cualquiera. Lo traía en las dos manos, todavía tibio. Lo había hecho esa misma mañana, la masa quebrada, a mano el relleno, con canela y clavo justo en su punto. Pero ¿qué más daba? Los suegros soltaron la carcajada. Pues sí que es cumplidora, dijo la suegra, con una guiñada de ojo. Itzel me regaló una sonrisa estirada y me señaló el fondo del comedor. A la mesa de los niños dijo: «Perdón, este año estamos a reventar». Ni siquiera había un lugar puesto, ni servilleta ni plato. Solo un huequito junto al más chiquito, que me miró raro y preguntó si yo era la niñera. Yo no dije nada al principio. Dejé el pay en la barra y tragué saliva para no quebrarme. Y entonces la escuché desde la cocina con esa voz bajita y fastidiada. «La verdad no hace falta que venga», susurró. Pero ella insiste. Todos los años lo mismo. Fue el colmo. Enderecé la espalda. Todavía me olían las manos a canela. Me di la vuelta, entré al comedor y dije clarito, sin gritar: «Pues el fideicomiso ya anda por los 2.800 millones de pesos. Espero que alcance para el postre». Se hizo un silencio que hasta los cubiertos se callaron. Un tenedor cayó al suelo. Los ojos de Gerardo se abrieron como platos. Itzel se quedó tiesa como si se le hubiera olvidado parpadear. Miré a lo largo de la mesa. Los suegros boquiabiertos. Los niños dejaron de moverse. Yo ni sonreí. Regresé al pay, acomodé un poquito la orilla de la masa y me senté en el lugar que nunca había sido para mí. Por primera vez en años no me sentí invisible. Y por primera vez en su vida mi hija no supo qué más decir. Después del divorcio, todo se volvió puro silencio. Ya no había gritos atravesando paredes ni portazos. Solo yo, un chorro de cuentas por pagar, y el sillón viejo que chillaba cada vez que me dejaba caer demasiado tiempo. Itzel apenas empezaba la universidad y se fue casi sin despedirse. Me dije que estaba ocupada adaptándose. Me dije muchas cosas. Agarré turnos más largos en la biblioteca mostrador de referencia de día, acomodar libros hasta la madrugada. El silencio de ahí era como un abrazo. Pero sabía que prestar novelas policíacas no me iba a alcanzar ni para la renta. Necesitaba otra cosa. Entonces empecé a aprender. Todo comenzó con cursos en línea en la hora de la comida. JavaScript, Python, macros de Excel. Lo básico y luego más. Me desvelaba viendo tutoriales con bocinas rotas y libretas llenas de garabatos. Nunca se lo conté a nadie. ¿A quién? Cuando murió mi tía Ramona, me dejó 700,000 pesos limpios sin condiciones. Me quedé mirando el cheque horas enteras. Podía haber pagado deudas, arreglar el tejado, pero no lo usé para construir algo. Me metí a un bootcamp. Contraté un maestro particular. Compré mi primera laptop que no salió de casa de empeño. Ahí el silencio empezó a servirme. Nadie preguntaba qué hacía, así que nadie opinaba. Las llamadas de Itzel se fueron reduciendo a mensajitos de fiestas patrias. Gracias por la tarjeta, o fin de semana pesado te quiero. Dejé de esperar que me preguntara por mí. Empecé a probar código para startups chiquitas, arreglar interfaces, cazar bugs, cerrar ciclos de retroalimentación. Luego llegó un contrato para probar un tablero de logística de almacenes. Ganaba poquito, ahorraba poquito más. Con cada trabajo metía un pedacito del dinero de mi tía en empresas que no podían pagar ingenieros de planta, pero que traían ideas gigantes. No necesitaba que me aplaudieran, necesitaba el control, y lo estaba agarrando calladita línea por línea, negocio por negocio, mientras todos se olvidaban de que existía. Y como nadie miraba, nadie vio lo que estaba armando hasta que ya fue demasiado tarde. «Mamá, siéntate aquí», dijo Itzel de pronto, toda animada
señalando la cabecera como si fuera trono de reina. La miré a ella y luego a la silla. Siempre había sido su lugar desde que empezó a hacer las cenas del 16 de septiembre. Yo me sentaba arrinconada junto a la ventana, lo bastante cerca para pasar el mole, lo bastante lejos para que me ignoraran. Gerardo soltó una carcajada medio nerviosa. Vamos, suegra, nunca nos dijiste que eras, qué sé yo, inversionista secreta o algo por el estilo. Él mismo jaló la silla. Nunca soltaste prenda. Me senté despacio con las manos sobre el regazo. Nunca preguntaron, dije. Silencio. Luego risas incómodas. Itzel se sirvió vino hasta el borde. Pues parece que la fiesta patria se puso... Interesante, dijo con voz que se quebraba como hoja seca. Los suegros se inclinaron como si de pronto me hubieran descubierto. El señor don Raúl empezó con lo de las acciones tecnológicas. Tú debes tener un buen contacto, ¿no? Y le dio codazo a su esposa. A ver si nos echa la mano con unos tips. Otro terció. Me encantaría saber cómo le hiciste. Es impresionante de verdad. Itzel sonreía, pero sus ojos me escaneaban como si yo fuera un examen que no estudió. Tú siempre fuiste buena para los rompecabezas, intentó reír. Mira nomás cómo te salió. Asentí sin darles más de lo que ya tenían. Las preguntas llovían. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto exactamente? ¿Tienes asesor? ¿Ya pensaste en un fideicomiso? Era raro ser el centro por una vez, como si me hubiera metido en la vida de otra persona. Pero no se sentía bien, no como ellos creían. ¿No les interesaba yo? Les interesaba el acceso. Escuché, contesté a medias y pasé el pan. Mientras todos se inclinaban hacia mí, yo me recargué en el respaldo. No querían mi historia. Querían saber si tenían un papel en ella. La cocina todavía olía a horno. Itzel se coló detrás de mí y cerró la puerta como queriendo atrapar el momento. «¿De verdad tienes tanto?», susurró. De a de veras enjuagué los platos del postre despacio, dejando correr el agua caliente. Sí. Se quedó parada junto al refri, brazos cruzados. ¿De dónde salió? ¿Por qué nunca me dijiste? Me sequé las manos con el trapo que colgaba desde que llegué. Hace 15 años invertí en una startup chiquita de almacenamiento de datos. Me ofrecieron acciones en lugar de lana. Acepté. 10 años después se fusionaron con una plataforma logística. Esa plataforma se hizo gigante con la pandemia. Yo conservé mis acciones. Me miró como si hubiera hablado en chino. ¿Entonces eras dueña? No la miré fijo, pero era dueña de una parte de lo que la hizo crecer. Itzel no parpadeó. O sea, estás jubilada hace 3 años. Se sentó en la orilla de la barra la voz de repente delgada. Y algo de eso es mío. Doblé el trapo despacio esquina sobre esquina. Depende de qué. La miré de verdad. A la hija que crié, ahora una desconocida detrás de un cálculo educado. ¿De qué me hayas dado últimamente sin ponerle condiciones? Se encogió. Me mandas invitaciones solo cuando alguien cancela. Contestas mis llamadas cuando te conviene. Te acuerdas de mi cumpleaños, pero nunca llamas. Preguntas por mí, solo cuando hay dinero de por medio. No contestó. Abrió la boca y la cerró. Dejé el trapo en la barra y me volví al fregadero. No te debo una herencia, dije. Me debo a mí misma la paz. Detrás de mí, el silencio se apretó, no de vergüenza, de confusión. Tomé el último plato ya con las manos firmes y supe que esto no había terminado. Apenas empezaba. Para el viernes en la mañana ya tenía 3 mensajes de Itzel. El primero a las 8:07. Hola, ma, pensaba. Comemos juntas la próxima semana, solitas tú y yo. Invito el segundo antes del mediodía. Los niños quieren verte. Pásate el domingo, te extrañan mucho. El tercero ya de noche. Y si algún día necesitas ayuda con el manejo de todo eso, cuentas impuestos. Gerardo es muy bueno para eso. Solo ofrezco. Miré la pantalla un rato largo. Era la misma hija
que el año pasado se olvidó de mi cumpleaños. La misma que 2 días después mandó un mensaje diciendo que había estado hasta el cuello y que ya me desquitaría. Y ahora quería comer juntas, presumir a los nietos y manejar mi portafolio. No contesté. Al día siguiente hablé con mi abogado. Solo quiero revisar otra vez el lenguaje del fideicomiso, dije. Sin cambios, aclaré rápido. Solo claridad. Lo revisamos renglón por renglón. Condiciones, contingencias, nombres. Hice unas notitas a lápiz y colgué sintiéndome más firme que en semanas. Luego entré al portal de la fundación e hice una donación anónima como siempre. Suficiente para que el banco de alimentos de la colonia no se quede vacío en las lluvias de invierno. 1000 familias comerían. Nadie sabría mi nombre. Ni gracias ni invitaciones a cenar. Solo estantes llenos y barrigas tranquilas. Cerré la laptop y me quedé con el té hasta que se enfrió. El celular vibró 1 o 2 veces. No lo revisé. Duele raro darte cuenta de que prefieres darle de comer a desconocidos antes que pasar otra tarde fingiendo que tu hija te quiere por quien eres y no por lo que tienes. Pero yo sabía cómo se sentía el amor. ¿Lo había sentido alguna vez? Y esto no lo era. Cuando tocaron el domingo por la tarde y se oyeron voces chiquitas en el pasillo, esperé 5 segundos completos antes de abrir. Llegaron pasaditas las 3. Itzel con un pie que juró que los niños ayudaron a hacer. La mayor, Renata, estaba más alta de lo que recordaba. El más pequeño, Mateo, venía pegado a la tablet y apenas levantó la vista hasta que su mamá lo regañó. «Saluden a la abuela», dijo demasiado alegre. «Hola, abuela», repitieron al unísono y miraron alrededor como si fuera consultorio del dentista. Itzel los acomodó en el sillón con una charola de botana que yo había preparado. Me dio esa sonrisa tensa, esperando aplauso. Por primera vez en años, se quedaron conmigo más de 5 minutos, pero la plática no salía de ellos. «Mamá dice que viajas mucho», dijo Renata con voz de pregunta. «¿Fuiste a París?», sonreí. «No, mi amor. El mes pasado fui a Querétaro, reunión de trabajo». Mateo levantó la vista de la tablet. «Eso queda en Francia». Itzel se rió exagerado. «Todavía no le agarran bien a la geografía». Asentí y les pasé más rodajas de manzana. El pie seguía intacto. Ahí entró Gerardo, con una botella de tinto como si fuera pase de entrada. «Pensé que podíamos brindar», dijo. «Oye, Itzel me platicó que eres una crack en los negocios. Estamos por lanzar algo. Paneles solares, kits para casa con subsidio fiscal. Puede ser la bomba». Sirvió sin esperar respuesta. «Si te late diversificar, nos encantaría meterte desde la semilla». Itzel de pronto se puso a acomodar servilletas. Me levanté y me excusé. Dije que iba a revisar el guisado que no existía. Me temblaban un poquito las manos, no de vieja, no de nervios. Era ese dolor lento y callado de ver algo valioso torcerse en puro cálculo. En el pasillo me recargué en la pared y cerré los ojos. No porque me ganara el sentimiento, sino porque no me sorprendía. Cuando regresé, los niños ya no estaban en el sillón. Mateo se había metido al estudio. Renata le daba vueltas a un portalápices que tengo en la repisa. Y Itzel ya estaba despejando la mesa de centro. Para su presentación, llovió todo el fin de semana. Esa lluvia suavecita y terca que hace que todo pese más. Preparé té que no terminé y subí al altillo sin saber qué buscaba. Las cajas seguían donde las dejé con mi letra ya medio borrada. Itzel, 2004. Universidad. Vacaciones de invierno. Levanté la tapa y el polvo bailó alrededor. Adentro había tarjetas de cumpleaños que nunca envié, postales que compré y nunca llené, cartas que escribí de madrugada y doblé con cuidado, pero nunca tuve valor de echar al correo. Me senté en el piso con las piernas tiesas y empecé a leerlas una por una. La primera era de 2 semanas después de que entró a la uni. «Hola, mi alegría. Ojalá la bienvenida haya estado padre.
La casa se siente muy callada sin ti. Hice tu sopa favorita. No supo igual. La siguiente, por exámenes parciales. Vi tu bufanda colgada junto a la puerta y no la moví. Qué tontería, lo sé, pero es como un pedacito de ti. Una de las fiestas de diciembre sin respuesta. Te extraño. Espero que estés feliz. Espero que a veces pienses en mí. Leí esa línea en voz alta. No se me quebró la voz. Creí que se me iba a quebrar, pero no. Solo sonó suave contra las vigas. Fui doblando cada carta despacio lazan. Las acomodé por tamaño, las até con un hilo. Mis manos iban solas, como si empaquetaran algo frágil al que ya me había acostumbrado a tener cerca. Al fondo del baúl había una cajita de madera bisagras, oxidadas terciopelo gastado. Metí el atado y agregué una nota en papel común. Esto es lo que cuesta el silencio. Cerré la tapa y le di vuelta a la llave. Hizo clic demasiado fácil, como si siempre hubiera estado destinada a guardar esas palabras. Bajé la caja y la guardé en el closet arriba del todo, detrás de los suéteres que ya no uso. El domingo por la noche dejó de llover, e Itzel volvió a escribir. El brunch fue en un lugar de paredes de tabique y huevos carísimos, de esos donde piden leche de avena y escenifican el cariño. Itzel me recibió con beso en la mejilla y cumplido sobre mis aretes los mismos que antes decía que parecían de abuelita. Sus amigas ya estaban sentadas, 3 mujeres de blazer, todas sonrisas, todo esfuerzo. Me hicieron espacio como si fuera conferencista, no su madre. «Se ve súper joven», dijo una al sentarme. «¿En serio cuál es el secreto?» «Límites claros», contesté tomando agua. Risas medio forzadas. Empezaron las preguntas: mercados, fondos, planeación a largo plazo. Una se acercó y susurró: «Hemos estado platicando de fideicomisos familiares. Itzel dijo que tú podrías orientarnos». Itzel hizo un gesto humilde, como si todo le diera risa. «Ella es brillante pero discreta», dijo chocando su mimosa con la mía. Siguieron inversión de impacto, fundaciones familiares, dejar algo que valga la pena. Y entonces alguien lo soltó. «Tú debes estar muy orgullosa de Itzel. Es una conectora nata. Une a la gente». Levanté la vista del plato. El tenedor se quedó a medio camino. «El orgullo», dije despacio, «viene de conocer a alguien de verdad, no solo la versión que enseña en público». El silencio que siguió fue espeso. Nadie me miró. La sonrisa de Itzel se tambaleó. Agarró su copa y soltó una risita. «Órale, mamá, solo estamos poniéndonos al día». Doblé mi servilleta con calma. «Yo invito», dije poniéndome de pie. «Mamá, no tienes que…» empezó. «Sé», dije. Llegó el mesero, dudando del ambiente, y le di mi tarjeta antes de que alguien más hablara. No salí echando humo. No levanté la voz. Solo me fui con la dignidad intacta y su confusión flotando atrás como perfume que no se asienta. Afuera el aire estaba fresco y quieto. Caminé 3 cuadras antes de volver a ver el celular. 2 llamadas perdidas. Un mensaje. «Itzel, ¿podemos hablar?» No quería que saliera así. Seguí caminando firme y me hice una nota mental de revisar los borradores de las becas antes del lunes. Esa mañana asé un pollo nada de guajolote ni espectáculo. Algo rico, sencillo, suficiente para 5. A las 5:30 empezaron a llegar las mujeres. Lorena trajo manzanas al horno con canela. Denise una botella de vino que le regalaron hace años y nunca abrió. Gloria hizo roles desde cero. Y Nora, la lengua más afilada, trajo un juego de cartas que ninguna sabía jugar. Pero lo intentamos igual. No éramos familia de sangre, pero pasábamos los platos como si nos conociéramos de toda la vida. Nos reímos demasiado fuerte, de cuentos que a nadie más le harían gracia. Hablamos de rodillas que ya no doblan, de maridos que extrañamos o que gracias a Dios ya no, y del alivio de ya no esperar ciertas llamadas. Les conté de Querétaro, del código
que probaba entre turnos de biblioteca de que todavía no me animo a comprar un sillón nuevo. Me escucharon sin calcular nada. Cuando se fueron, lavé los trastes despacio, dejando que el agua caliente me acariciara las manos. Luego me senté al escritorio del rincón y abrí mi libreta. El fondo de becas arrancaría calladito el próximo semestre. Cubriría colegiaturas, laptops y apoyos para vivienda para mujeres mayores de 50 que querían una segunda oportunidad para algo más que sobrevivir. Firmé los papeles esa misma noche. Otro millón apartado, sin conferencia de prensa. Después abrí la carpeta que dice testamento. El fideicomiso seguía firme, pero agregué una cláusula. La parte de Itzel dependería ahora de pruebas de cariño real, no solo de sangre. La bondad pesaría más que el ADN. Agregué otros nombres, las mujeres que esa noche sentaron conmigo. La mamá soltera que conocí en el banco de alimentos, una sobrina que no veo hace años, pero que todavía me manda tarjetas de cumpleaños escritas a mano. El legado, decidí, no se trata de conservar un apellido. Se trata de elegir quién te recuerde cuando estés en silencio y quién llegue con el plato vacío y las manos limpias sin esperar más que el lugar que le tocó. La carta llegó 2 días después del anuncio del fondo en un sobre azul clarito con la letra conocida más gruesa que de costumbre. Quizá un mensaje largo. Me senté en el patio con ella en las piernas. La luz de la tarde pintaba sombras suaves sobre las piedras. El té a mi lado ya se había entibiado. Le di la vuelta al sobre 1 o 2 veces. Mi nombre escrito con cuidado. Sin mamá, sin remitente. Solo Celia con sus letras redondas y firmes. Podía ser una disculpa. O podía ser otro discurso, una explicación más, otra promesa de hacerlo mejor, de acercarse, de hacer espacio. No la abrí. La doblé y la puse debajo del platito. Que el peso de la taza la mantuviera quieta. El viento movió la enredadera de la barda. Un gavilán dio vueltas arriba, alas abiertas y seguras, dibujando círculos callados en el cielo como si no tuviera prisa ni nada que demostrar. Lo miré un buen rato. No sentía coraje, tampoco triunfo. Lo que se acomodó en mi pecho no era filoso ni ruidoso. No era una declaración ni una respuesta. Era espacio. Espacio donde antes vivía la decepción. Espacio que yo misma me había tallado línea firme tras línea firme hasta que por fin cupiera todo el aire que necesitaba respirar. El celular vibró en la mesa. No me moví. Podía esperar. Ella podía esperar. No por rencor. No estaba castigando a nadie. Simplemente ya no necesitaba el teatro, la atención, la validación. Ya no necesitaba ser visible en la versión de amor de alguien más. Ya lo era. Para mí, para las mujeres de mi mesa, para el legado que yo elegí, que remodelé y que protegí. El gavilán dio una vuelta más y se perdió hacia el oriente detrás de los árboles altos. Tomé mi té todavía tibio para consolar y dejé que el silencio se estirara a mi alrededor. No vacío, no solo lleno de todo lo que por fin solté,